producción en alguna materia, ¿no? De la misma manera, en cuanto a tareas o a desarrollo de mantenimiento, debe realizarse una planificación. Vamos a empezar por la organización del departamento de mantenimiento. Si bien no hay un estándar, inclusive ni siquiera para el organigrama de una organización o empresa no tenemos un estándar, pero sí tenemos pautas que podríamos usar como base para organizar un departamento. Se tienen las organizaciones de dependencia jerárquica centralizada y descentralizada. No, cuando hablamos de estructuración, entonces estamos hablando de puestos de trabajo, ¿no? Personal que va a necesitar este departamento para desenvolverse. Entonces, en nuestro medio especialmente se busca personas polivalentes, ¿no? Conocemos o entendemos por polivalente a aquellas personas que realizan diferentes o varios trabajos. En empresas grandes el trabajo está separado, ¿no? Por ejemplo, en las empresas grandes, como ser San Cristóbal, no sé si alguien ha conocido la empresa Intisaimi, se manejaba un área mecánica, un área eléctrica y un área electrónica y de control, ¿no? El área mecánica, por ejemplo, tenía niveles, es decir, niveles que se reconocía al personal operativo en cuanto a sus capacidades, ¿no? Es decir, mecánico 1, mecánico 2, mecánico A, mecánico B, ¿no? Cada uno con mejores capacidades y habilidades que el anterior. Entonces, en esas empresas, por ejemplo, el mecánico hace netamente tareas mecánicas, ¿no? Las tareas mecánicas estaríamos hablando de tareas como ser soldar, asentar piezas, si tiene un área de máquinas y herramientas, ¿no? Un mecánico especialista en máquinas o manejo de máquinas y herramientas, ¿no? También se tiene un área específica de mantenimiento mecánico, llámese por mantenimiento mecánico a todas las operaciones que se van a planificar en los tipos de mantenimiento que con el cual se trabaje, ¿no? Sea correctivo, preventivo o predictivo. De la misma manera, un área eléctrica, ¿no? Un eléctrico va a realizar netamente tareas eléctricas, ¿no? Como ser energizado de motores, instalación, movimiento de líneas eléctricas, ¿no? Mantenimiento de las máquinas en cuanto al área o la parte eléctrica, ¿no? Recuerden que una máquina, cuando habíamos definido los ejemplos, una máquina es un conjunto de mecanismos y también tiene sus sistemas de control, ¿no? Es decir, nosotros simplemente vemos a la máquina como un conjunto de elementos en el cual si apretamos un botón, ¿no? Esta máquina empieza a hacer un trabajo determinado, ¿no? Por ejemplo, una chancadora o una pulverizadora, ¿no? Que tiene por objeto moler un determinado material, sea plástico o un grano. Nosotros vamos a activar todo el sistema con un botón, ¿no? Ese botón va a mandar una señal a un sistema de control y este sistema de control va a comandar el funcionamiento del motor y este va a hacer girar las piezas mecánicas. Entonces, es un conjunto en realidad una máquina, ¿no? Decíamos que las máquinas convencionales, netamente mecánicas, ya en la actualidad casi no se tienen, especialmente en el área industrial, productiva. No, ya no hay máquinas de ese tipo, ¿no? Lo que se busca es la eficiencia, entonces se incluye tecnología, de tal manera que el control del trabajo que va a realizar la máquina es más eficiente. Entonces tenemos una dependencia, puede ser,
necesitamos entonces en algunas áreas personal especializado, ¿no? Ahora, adicionalmente a esto, la empresa para un puesto determinado requerirá otras capacidades, ¿no? Otras habilidades. Una especialización, por ejemplo, en neumática, en hidráulica, podría ser para un mecánico, de la misma manera para un eléctrico, o como es el común de las empresas medianas, ¿no? El que tengamos personas polivalentes, es decir, personas que hagan trabajos tanto del área eléctrica como del área mecánica, ¿no? Entonces puede haber personal que sea formado, ¿no? En este tipo de carreras híbridas, ¿no? Como son mecatrónica, electromecánica, ¿no? Puede ser para otro tipo de empresa biomecánica. Entonces, estas carreras conjuncionan áreas de conocimiento, ¿no? En una profesión, en un perfil profesional. Entonces, en este tipo de empresas, por ejemplo, optan por este tipo de personal técnico o operativo, el cual va a realizar pues ambos trabajos, ¿no? En un momento estará soldando, en otro momento estará tendiendo líneas eléctricas, ¿no? Inclusive en empresas pequeñas a veces no se tiene personal de mantenimiento, ¿no? Se tiene un operador antiguo. El operador antiguo lo que hace es dar el tipo de mantenimiento. ¿No? A mí me tocó alguna vez ir a una empresa de este tipo, en la cual el encargado de producción, ¿no? Era un personal, era un obrero, ¿no? Con bastante experiencia, y él anteriormente hacía los mantenimientos, ¿no? Es decir, desmontaba las máquinas, realizaba las limpiezas, cambiaba piezas que se hayan dañado, y llegó a formarse de esa manera, ¿no? Tenía conocimientos, especialmente del área mecánica, ¿no? Del área eléctrica necesita un poco más de formación académica, ¿no? Pero también podía hacer ese tipo de mantenimientos. Entonces, en empresas pequeñas generalmente es el personal mismo de producción el que realiza el mantenimiento, ¿no? Las tareas de mantenimiento. Inclusive, alguna vez me tocó, no sé si alguien vio un anuncio prensa hace buenos años, y este se debía pues al tipo de personas que estaba a la cabeza de, de la gerencia técnica, ¿no? Es de la empresa Alfa, ¿no? De la farmacéutica, y pedía pues un personal, ¿no? Que sepa mecánica, que sepa electricidad, ponía algo más, que sepa neumática, y además le aumentaba que sepa carpintería y que sepa albañilería, ¿no? Eso también ya era un extremo, ¿no? Pero pedía ese, sí, ya, bueno. Entonces, en cuanto a estructuración, tenemos la dependencia jerárquica, ¿no? En la cual vamos a tener el mantenimiento dependiendo de una cabeza, ¿no? De una dirección. Eh, Puede estar a la altura o en nivel jerárquico de producción, ¿no? O puede estar dependiendo de producción, ¿no? Mantenimiento lo vemos como un servicio dentro de la organización. ¿Y quiénes son su cliente principal? Es producción, ¿no? O fabricación, o el área que realiza la producción, la tarea principal de la empresa. Entonces, ese es el primer cliente. Es por eso que a veces en las empresas, mantenimiento está dependiendo del área de producción, ¿no? Aunque a veces no es recomendable
que dependa de fabricación, ¿no? Porque fabricación o producción que tiene por objetivo producir más, ¿no? Es decir, en un tiempo determinado quiere producir pues a toda costa el producto, ¿no? 1000 unidades, 10.000 unidades. Y cuando se trata de eventos que se tengan en las máquinas, ¿no? Como ser a la aparición de fallas, y estas fallas indicábamos que arrastran a otros elementos, ¿no? Es decir, provocan otras fallas, tienen otras consecuencias. Por lo tanto, cuando mantenimiento depende de producción no le da la luz verde para que ingrese mantenimiento, ¿no? Inclusive van a escuchar que una vez personal directivo de fabricación dice que no le interesa si está mal, lo que le interesa es que produzca, después parará la máquina, ¿no? Para su mantenimiento. Entonces, cada uno de estos tiene sus pros y sus contras, ¿no? Ahora, cuando producción está al nivel de mantenimiento, ¿no? Bueno, pues ya tendrán que coordinar tareas, ¿no? Y coordinar es lo más difícil, ¿no? Producción, por ejemplo, no puede parar continuamente porque, bueno, pues generalmente tiene dependencia de personal, ¿no? Es decir, tiene un gran número de personas están dependiendo, y una parada implicaría que todas esas personas estén sin oficio en un lapso de tiempo. Entonces acá se tiene que coordinar y en cambio, cuando depende de mantenimiento de fabricación, no se presenta esta situación, ¿no? En realidad, cualquiera de estas estructuras tiene por finalidad la optimización de los medios, ¿no? También debemos tener en consideración los costos de mantenimiento, ¿no? Vamos a ver un sector, una sección en la cual veamos algo de costos, pero mantenimiento debería de analizar los costos, ¿no? Debería de hacer un estudio económico y presentar de acuerdo a su plan de mantenimiento sus requerimientos, ¿no? Y todo al final se traduce en dinero. Pero todo se traduce en dinero, ¿no? Horas hombre, ¿no? Horas operador, los costos de los repuestos, insumos, ¿no? Energía eléctrica, agua, aceite, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser analizado, ¿no? Debemos tener un análisis, realizar un balance y sacar un monto determinado para el desenvolvimiento de mantenimiento. Cuando se trata de mantenimiento con una estructura descentralizada, se refiere a que tengamos secciones las cuales eh, funcionen de manera autónoma hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, si una empresa tiene varias plantas, es decir, en una producirá envases, ¿no? En la otra planta ya se hará el dosificado del material o del producto. Entonces acá hay dos plantas, ¿no? Entonces cada planta debería de tener, si es el caso, su personal de mantenimiento, ¿no? Ya que a veces por la distancia va a ser pues casi imposible que el personal de mantenimiento esté trasladándose de planta a planta, ¿no? De acuerdo a la distancia, pero eso nunca se recomienda, ¿no? Entonces, por lo menos debería de haber personal, si no es una, si no es un jefe o un cargo jerárquico, pero por lo menos debería de tener un operador, ¿no? Y estamos hablando de operador a aquellas personas que realizan tareas manuales, no sé, todos los técnicos.
Entonces, en esta situación necesitamos que haya personal en cada planta. Eh, Dependerá si tenemos un responsable en cada planta, o jefe puede ser, y también esta persona a veces tiene que coordinar con producción, ¿no? O con fabricación. Pero si tenemos esta estructura, tiene que haber una sola cabeza de mantenimiento, ¿no? Estará su centro de operación en una de las plantas y desde acá monitoreará el desenvolvimiento de la otra sección o de la otra planta en cuanto a mantenimiento. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de estructuración de, en el caso de tener eh, un organigrama descentralizado, acá está mantenimiento, dependiendo de un área técnica, administrativa y comercial, y generalmente estos puestos están llenados con gerentes, ¿no? Un gerente administrativo, un gerente técnico, un gerente comercial. Cuando tengamos una estructura de mantenimiento centralizada, entonces acá tendremos un director de mantenimiento o directamente un jefe de mantenimiento, ¿no? Este tendrá pues sus supervisores o jefes de área o jefes de sección, ¿no? Y de estos dependerán los operadores directos. Eh, También puede mantenerse una estructura como esta con servicios externos, ¿no? Entonces acá abajo incluiríamos una ramificación que indique los servicios. También otra estructura, ejemplo, para una organización centralizada, un organigrama centralizado. Tenemos una sola cabeza o un director de mantenimiento y este puede tener diferentes áreas, ¿no? Cada una con un jefe de área. En este caso, si la empresa es grande, ¿no? Podemos tener un jefe de planeación, un jefe de mantenimiento como tal, ¿no? Acá se está diversificando en jefe de mantenimiento eléctrico y electrónico y jefe de mantenimiento civil. Y si la empresa es muy pequeña, entonces acá en cada uno de estos espacios ya tendremos operadores, ¿no? Tendríamos una estructura muy similar